El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús le dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco con intención de despeñarlo. El Evangelio de este domingo es la continuación del pasaje que leímos el domingo pasado, cuando Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, su pueblo. Los paisanos de Jesús se escandalizan de que Jesús solo diga palabras positivas de Isaías, ¿recordáis? Y de que no anunciase ninguna venganza para otros pueblos. Según el verbo griego martireo, habría que traducir mejor: todos se declaraban en contra, extrañados de que mencionase solo las palabras de gracia que salían de su labio. Porque naturalmente no dijo la venganza, solo dijo la parte positiva del profeta Isaías. Y la pregunta que se hacen aquellos que están en la sinagoga escuchándole con expectación es: ¿no es este el hijo de José? Que no hay que entenderlo en sentido de qué bien habla uno de los nuestros, no, de ninguna manera, sino quién se ha creído para cambiar las escrituras y para saltarse un versículo. O también la pregunta puede sonar de esta manera: ¿cómo siendo hijo de José, puede comportarse de esta forma? Esto significa que, según los nazarenos, Jesús aporta una novedad que les separa de los buenos ciudadanos judíos que quieren la gracia de Dios para ellos y la venganza para los pueblos gentiles. Jesús no sigue la ideología de su padre José,
que es la buena para los paisanos de Jesús. Pertenece a ese pueblo y está condicionado naturalmente por esas creencias del pueblo de Israel. Pero los nazarenos acusan a Jesús eso, de no ser fiel a José. Y eso es grave. Los de Nazaret no aceptan la novedad del mensaje de Jesús. El Dios que se revela en Jesús, en el profeta de Nazaret, es amor incondicional y no puede tener privilegios con nadie porque ama a todos infinitamente y a todos sin igual, con un amor sin límites. Jesús no parece sorprenderse. Les recuerda un dicho que todo el mundo sabía. Ningún profeta, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Jesús comprende con toda lucidez lo difícil que es mantenerse en la fidelidad a Dios y ser bien aceptado en un pueblo que vive encerrado en un nacionalismo excluyente. Entonces Jesús les recuerda también que con la actitud de rechazo están repitiendo la misma actitud que sus antepasados israelitas tuvieron con el profeta Elías y el profeta Eliseo, que encontraron mejor acogida en los gentiles que en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Elías atendió a una viuda libanesa, la viuda de Sarepta, y Eliseo a un general sirio, aunque no formaban parte del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Que el mensaje de vida, de amor, de libertad que Él trae es para todos. No se reduce a un pueblo, a una cultura determinada. Él viene para todo ser humano, para que todo ser humano se sienta amado. Él nos incluye a todos en su amor. Y la referencia a Elías y a Eliseo les pone todavía más furiosos. Ya estaban crispados, pero que les haya dicho eso es peor todavía. Y por eso dice el texto que todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Lo empujaron fuera del pueblo. Sus paisanos ven que Jesús frustra las expectativas del judaísmo oficial y se enfadan mucho, hasta tal punto de empujar a Jesús hacia un barranco con intención de despeñarlo. Pronto pudo ver Jesús lo que podía esperar de su propio pueblo. Su actuación libre y liberadora resulta demasiado molesta para sus paisanos de Nazaret. Los nazarenos, en definitiva, lo que quieren es ajusticiar a Jesús. Lo que pasa que es sábado. Van a buscar otra manera de hacer. Los cristianos necesitamos tener presente esta escena de Nazaret. No podemos pretender seguir fielmente a Jesús y los valores del Evangelio sin provocar de alguna manera la crítica, la extrañeza e incluso el rechazo de quienes, por diversos motivos, no están de acuerdo con nuestra visión cristiana de la vida. Esto está muy presente en nuestra sociedad y también con cierta hostilidad contra los cristianos actualmente, particularmente en Occidente. A Jesús le expulsan fuera del pueblo con intención de despeñarlo. ¿Qué es lo que hay en ello? Una reacción de agresividad y de violencia. Hay un intento de linchamiento frustrado. Quieren matarle en el fondo. Es digno de muerte según la ley, ya que va contra su padre y según el Deuteronomio, que es el libro que recoge todas las leyes de Israel, como el Código Civil para nosotros, puede ser ajusticiado. Esta es la expresión de la violencia. Esta violencia se sigue reproduciendo entre nosotros en muchas situaciones de la vida. Hoy también continúan
empujando a Jesús fuera en nuestra sociedad. Jesús no encuentra sitio en nuestra sociedad, como hicieron los paisanos de Nazaret. En el mundo occidental hay una determinada cultura y corriente que reduce al ser humano a un mero fruto del azar, algo impersonal y efímero. Es en definitiva una nueva expresión del nihilismo que invade Europa. La extensión del ateísmo va dejando muchas vidas terriblemente vacías de sentido. Y por eso tantas cosas están ocurriendo para nosotros de forma incomprensible. ¿No tendrá algo que ver la inhumanidad en que vivimos con el desalojo de Dios de nuestras vidas y de nuestra propia cultura? ¿Podemos construir una sociedad de convivencia sin una ética y sin un sentido de la vida humana? Nosotros no podemos dejar de ofrecer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo la posibilidad de redescubrir la novedad de Jesús, la novedad que aporta Jesús, la belleza, el gozo y la fuerza liberadora del Evangelio. Pero Jesús, dice el texto, que se abrió paso entre ellos y se alejaba, con una calma que impensable. Jesús es capaz de atravesar delante de aquella turba enfurecida y alejarse, seguir su camino. Jesús logra escaparse de la muerte porque era sábado, aquel día, como he dicho antes, y no podían poner las manos sobre nadie. Por eso le empujan hasta el barranco con intención de despeñarlo. Pero la persona de Jesús y su mensaje continuarán influyendo en la historia humana, aunque no sea en nuestras sociedades llamadas avanzadas, y sea en otros lugares, en otros continentes de la tierra. Si Jesús pasa siempre a través de nuestras resistencias, de nuestros propios rechazos, nuestras barreras no logran detenerlo ni hacerlo volverse atrás. El Jesús resucitado se abre paso delante de nosotros a pesar de todo. Nos dice siempre, como a los primeros discípulos, ánimo, soy yo, estaré siempre con vosotros. También en este gesto de Jesús hay un mensaje de libertad radical. Jesús es alguien libre, absolutamente libre. Podemos decir, como decía el teólogo Paul Tillich, que Jesús vive el coraje de existir. El coraje de existir, así se titulaba ese libro. Es decir, el coraje de ser él mismo, de ser fiel a su misión liberadora. Nosotros, los que estamos reunidos escuchando este domingo la palabra y el Evangelio, ¿tenemos el coraje de existir como cristianos o vivimos una fe apagada, mediocre, vergonzante a veces? Hoy nuestra mirada se vuelve a Jesús, el resucitado, presente en toda vida por su Espíritu Santo. Y con las palabras del Salmo de la liturgia de hoy, le decimos, tú, Dios mío, fuiste mi esperanza, mi confianza, Señor, desde mi juventud. Mi boca cantará tu auxilio y todo el día tu salvación.